Estamos en el segundo video de la clase, de la primera clase, y vamos a estar justamente en la página 3 de su cartilla, donde usted tiene un bosquejo de la epístola de Santiago. Y usted puede ver que tiene 9 tópicos. En el primer tópico están los saludos. Nosotros vamos a realmente desarrollar cada uno de los temas, pero vamos a estar ahora viendo el bosquejo. Habla del punto 2, la religión práctica, que abarca del capítulo 1, del versículo 2 al 27. Y ahí usted, dentro de la religión práctica, tiene el punto A, que es propósitos de las pruebas, y el punto B, las diferentes pruebas. Después el punto 3 es la religión impura, capítulo 2, versículos del 1 al 13, donde usted va a encontrar 2 puntos, habla sobre ricos y pobres y habla sobre la ley. En el punto 4 va a tener la fe y las obras, del capítulo 2, versículo 14 al 26, y va a hablar específicamente de Santiago y Pablo. En el punto 5 habla de la fe y la lengua, del capítulo 3, versículo 1 al 12. En el punto 6, la fe y la vida cotidiana, capítulo 4, del versículo 1 al 17, y el capítulo 5, versículo 6. Y tiene aquí algunos subpuntos: la amistad con el mundo, el juzgar a los hermanos, el futuro, regla para la vida, denuncia de los ricos. El punto 7, la fe y la perseverancia. Y dentro de este punto también tiene 3 ítems, que es perseverancia hasta la venida del Señor, el ejemplo de Job y el juramento. En el punto 8, la fe y la enfermedad, del capítulo 5, versículo 13 al 18, habla sobre el método y sobre los resultados. Y por último, la fe y la restauración, capítulo 5, versículo 19 al 20. Sabemos que el libro de Santiago tiene justamente 5 capítulos. Usted va a observar, hermanos, que empieza desde el capítulo 2, versículo 14, empieza sobre la fe y las obras. Después, la fe y la lengua, la fe y la vida cotidiana. Y como estamos hablando de una fe práctica, vamos a poder, a medida que desarrollemos la materia, vamos a poder realmente examinar la fe a través de diferentes, podríamos decir, espejos, ¿no? Por ejemplo, la fe y las obras, la fe proyectada con la lengua. ¿Cómo está nuestra fe con respecto a las obras, con respecto a la lengua, con respecto a la vida cotidiana, a la perseverancia, con respecto a la enfermedad? ¿Cómo se manifiesta nuestra fe? Está hablando de una fe probada para salir aprobada. Entonces va a ver que va a estar muy interesante, hermanos, cuando desarrollemos el libro de Santiago. Pero ahora estamos haciendo a modo una introducción sobre la carta de Santiago. Tiene una visión panorámica, esto no está en su cartilla. Usted va a ver que la epístola de Santiago cubre una amplia diversidad de temas relacionados con la genuina vida cristiana. A través de sus 5 capítulos se enfatiza la relación entre la verdadera fe y la vida piadosa. La fe genuina es una fe probada, lo podemos ver en el capítulo 1, versículos 2 al 16, pero además es una fe activa. Lo vemos en el capítulo 1, versículos 19 al 27. Ama al prójimo como a sí mismo, capítulo 2, versículo 1 al 13. Se manifiesta en buenas obras, capítulo 2, versículo 14 al 26. Esta fe le pone rienda a la lengua, capítulo 3, versículo 1 al 12.
busca la sabiduría de Dios. Capítulo 3, versículo 13 al 18. Se somete a Dios, el juez justo. Capítulo 4, versículo 1 al 12. Confía en Dios en su vida diaria. Capítulo 4, versículo 13 al 17. No es egoísta ni desenfrenada. Capítulo 5, versículo 1 al 6. Es paciente en el sufrimiento. Vamos a repetir de nuevo. Es paciente, esta fe es paciente en el sufrimiento. Capítulo 5, versículos 7 al 12. Y por último, es diligente en la oración. Capítulo 5, versículo 13 al 20. Tiene 7 características principales. Probablemente el libro de Santiago es el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento. La segunda característica, aunque solo contiene 2 referencias al nombre de Cristo, hay más reminiscencias de la enseñanza de Jesucristo en esta epístola, incluso por lo menos 15 alusiones al Sermón del Monte, que en todas las otras epístolas del Nuevo Testamento combinadas. Tercera característica, más de la mitad de sus 108 versículos son imperativos o mandamientos. Cuarta característica, desde todo punto de vista es el Proverbios del Nuevo Testamento, porque está lleno de sabiduría piadosa e instrucciones prácticas para la genuina vida cristiana y está escrito en un estilo conciso con agudos mandamientos y vívidas analogías. Y la quinta característica, Santiago es un agudo observador de los fenómenos naturales y de la naturaleza humana caída. A menudo saca lecciones de aquellos para exponer justamente la naturaleza caída. Ejemplo en el capítulo 3, versículo 1 al 12. La sexta característica, recalca más que en ningún otro libro del Nuevo Testamento la relación necesaria entre la fe y las obras. Y por último, a veces se le llama a Santiago el Amós del Nuevo Testamento, porque trata con energía los asuntos de la injusticia y la desigualdad sociales. Usted fíjese que si ha estudiado Bibliología 1, cuando estudiamos el canon de los libros que componen la Biblia, podemos observar que Santiago tuvo muchas dificultades para ser considerado, para ser aceptado como un libro canónico. Si usted no ha estudiado todavía Bibliología 1, no se preocupe. Usted cuando lo estudie va a terminar de completar esta información, esta enseñanza o este conocimiento. Pero yo voy a enriquecer justamente con esta información. Santiago es uno de los libros que tuvo mucha dificultad para entrar en el Nuevo Testamento. Hasta después de reconocerse como parte de la Sagrada Escritura, se seguía tratando con reserva y suspicacia, y hasta en el siglo XVI Lutero lo habría excluido con gusto del Nuevo Testamento. Lutero, en el último párrafo de su prefacio al Nuevo Testamento, se encuentra justamente el famoso veredicto sobre Santiago, y decía esto: la epístola de Santiago es una epístola llena de paja porque no contiene nada evangélico. Él no la consideraba apostólica por 2 razones. Primero, porque es que en oposición a Pablo, según el criterio de Lutero, en oposición a Pablo y al resto de la Biblia, Santiago atribuye la justificación a las obras, citando equivocadamente a Abraham
como si hubiera sido justificado por medio de ellas. Vamos a ver después, cuando lleguemos ahí, hermanos, que esto no es así. Esto es un criterio personal que tenía Lutero. Y segundo, es que ni una sola vez da a los cristianos ninguna instrucción ni hace ninguna referencia a la pasión, resurrección o espíritu de Cristo. No le menciona más que 2 veces. ¿Cuál es el problema aquí de Lutero? Que dejó que su prejuicio personal afectara el sano juicio. Alrededor del año 350 después de Cristo aparecen las primeras citas del libro de Santiago en el Códice Corvinense, no como los libros indiscutibles y universalmente aceptados del Nuevo Testamento, sino entre otros tratados religiosos escritos por los antiguos padres. Ahora, fue decisiva la influencia de Jerónimo, que no tuvo reparos en incluirlo en la Vulgata Latina. En 1546, en el Concilio de Trento, fue incluido Santiago en el Nuevo Testamento como escritura canónica. Uno de los, podríamos decir, argumentos para no aceptar a Santiago es que se veía una aparente contradicción con Pablo en cuanto a la fe y a las obras. Nosotros vamos a ver que no hay tal contradicción, ¿sí? Entonces ahora vamos a pasar justamente al escritor. Usted tiene allí que en la Biblia justamente se va a encontrar 3 personajes con el nombre de Jacobo. Jacobo en latín es Sanctus Jacobus, que abreviado es San Jaco, lo que da la forma castellana de Santiago. Ahora, nosotros sabemos que el autor de la epístola es Jacobo, hermano del Señor Jesús. Lo podemos ver en Gálatas capítulo 1, versículo 19. Seguramente usted ya lo ha leído, ¿sí? Ahora, fue llamado Jacobo el Justo. Podemos ver la influencia en la iglesia justamente en Hechos capítulo 15 y Gálatas capítulo 2. Ahora, Jacobo, esto no está en su cartilla, usted va a ver que durante el ministerio de Jesús está claro que su familia no le comprendía ni simpatizaba con él, y habría querido impedirle que cumpliese su obra. Lo podemos ver, hermanos, en Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50, Marcos capítulo 3, versículo 21, y el versículo 31 al 35, y en Juan capítulo 7, versículo 3 al 9. Juan dice claramente que sus hermanos no creían en él. Ahí en Juan capítulo 7, versículo 5. Así que durante el ministerio terrenal de Jesús, Santiago era uno de sus opositores. Ahora, con Hechos, se presenta ahí en el libro de los Hechos, se presenta un cambio repentino e inexplicado. Cuando empieza el libro de Hechos, la madre y los hermanos de Jesús forman parte del pequeño grupo de cristianos. Lo vemos en Hechos capítulo 1, lo vamos a buscar, Hechos capítulo 1, versículo 14, y dice así: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces algo había pasado entre justamente el ministerio terrenal de Jesucristo y después en el libro de Hechos. Fíjese que tal cambio debe tener alguna explicación. En la primera lista de las apariciones del Señor resucitado, que es la que escribió Pablo,
encontramos estas palabras. Después le vio Santiago. Lo vemos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 7. A esto puede ser que se hiciera referencia en el Evangelio según los hebreos. Es un libro apócrifo, pero de un valor indudable. Jerónimo nos transmite el siguiente pasaje. Dice, ahora bien, esto, hermano, es sacado de un libro apócrifo, pero que tiene una riqueza histórica para poder entender qué pudo haber pasado justamente desde el ministerio terrenal de Jesucristo, donde la madre y los hermanos eran opositores, a la aparición en Hechos capítulo 1, versículo 14, donde estaban ya integrando ese grupo de cristianos. Según Jerónimo, él transmite esto. Dice, ahora bien, el Señor, después de darle el paño de lino al siervo del sumo sacerdote, se dirigió a Santiago y se le apareció, porque Santiago había jurado que no tomaría alimento desde el momento en que tomó la copa del Señor hasta que le viera resucitado de entre los que duermen. Y después de un poquito, dijo el Señor, poned la mesa y traed pan. E inmediatamente después se añade que tomó pan y lo bendijo y lo partió y se lo dio a Santiago el justo, mientras le decía, hermano, come tu pan, porque el Hijo del Hombre ha resucitado de entre los que duermen. Algo acerca de Jesús en sus últimos días y horas en la tierra habría impactado el corazón de Santiago de tal manera que éste había jurado no probar bocado hasta que Jesús resucitara. Así que Jesús volvió a él y le dio la seguridad que esperaba. Que hubo un encuentro entre el Señor resucitado y Santiago es indudable. Los detalles tal vez nunca los sabremos, pero sí sabemos que a partir de ese momento Santiago, que había estado tan en contra de Jesús, fue su servidor durante todo el resto de su vida y su mártir en el momento de su muerte. Fíjese que con respecto a Santiago tenemos datos del doctor Thiesen y de Eusebio, que era un historiador. Dice, seguramente formó parte del grupo que quiso entrevistar a Jesús, allí en Mateo 12:46. Posiblemente fue con Jesús a Capernaum, lo vemos en Juan, capítulo 2, versículo 12. Tal vez fue uno de los que trataron de convencer a Jesús de que fuera a Judea a la fiesta de los tabernáculos, allí en Juan, capítulo 7, versículo 3. Jacobo mismo fue a la fiesta, pero aún no era creyente. Juan capítulo 7, versículos 5 al 10. Jesús resucitado se le apareció, y ahí usted tiene como cita bíblica 1 Corintios capítulo 15, versículo 7, y dice conversión. Entonces ahí, hermanos, es esta información que yo le leí con respecto a lo escrito por Jerónimo. Como él relata esa aparición que posiblemente sucedió entre Jesús resucitado y Santiago. Ahí pudo haber sido ese punto de quiebre y la conversión de Santiago. Se contaba entre los que esperaban el Espíritu Santo, leímos recién en Hechos 1:14. Ahora, dice, fue visitado por Pablo a su regreso de Damasco y Arabia. Justamente después de la conversión de Pablo podemos ver que tiene un encuentro justamente con Santiago. Hacia el año 44, dice, después de Cristo, cuando Pedro fue encarcelado, Santiago, Jacobo, parece que era dirigente de la iglesia de Jerusalén. Lo podemos ver en Hechos capítulo 12, versículo 7. Presidió el concilio de Jerusalén, el primer concilio que se realiza está presidido justamente por Santiago. Y fíjese que Clemente en su libro Hipotiposis cita justamente porque dicen que Pedro,
Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, después de la ascensión de nuestro Salvador, no buscaron la honra para sí, sino que eligieron a Santiago el justo para el cargo de obispo de Jerusalén, como si eso hubiese sido lo preferido por nuestro Señor. Entonces, él como presidiendo, como dirigente justamente de la iglesia de Jerusalén. Ahora bien, la tradición realmente considera a Santiago, el hermano del Señor, como el autor. Él se había opuesto a las enseñanzas de Jesús y a Jesús mismo hasta su muerte. Lo podemos ver desde Juan capítulo 7, versículo 5, cuando él estaba justamente en franca oposición, y en Hechos 1:14, cuando ya estaba entre el grupo de creyentes. Tuvo un encuentro con el Señor en la resurrección, lo habíamos dicho, y se transformó en un hombre de oración y llegó a ser el obispo de la iglesia de Jerusalén. Pablo llegó a decir allí en Gálatas capítulo 1, versículo 19, que era, y el capítulo 2, versículo 9, que era columna de la iglesia. Podemos ver ahora sobre la muerte de Santiago. Según Josefo, que era un historiador, Santiago fue apedreado por orden de Anás, el joven que era sumo sacerdote, allí en el año 62 después de Cristo. Según Eusebio, fue arrojado desde el pináculo del templo y luego muerto a bastonazos. Ahora, sin dudas, ambas versiones son verdad y se complementan mutuamente. Ahora, ¿cómo sucede esto? Anás o Anano era el sumo sacerdote judío. Festo y Albino eran procuradores de Palestina en el puesto que había ostentado Pilato. Entre la muerte de Festo y antes de la llegada de Albino, Anano aprovechó la oportunidad para eliminar a Santiago y a otros líderes de la iglesia cristiana, acusándolos de violar la ley. Los destinatarios de esta carta, usted va a ver que está hablando justamente a los judíos de la dispersión, lo vamos a ver después, a los de la diáspora, dice. En los primeros días de la iglesia, dice, había judíos en casi todos los países. Lo podemos ver en el libro de Hechos. Dice, de los convertidos el día de Pentecostés, seguramente muchos llevaron el evangelio a sus países de origen. Entonces está destinada a los judíos de la dispersión y más posiblemente a los de la dispersión oriental. Fíjese, hermanos, que la epístola se escribió al principio para los creyentes judíos que vivían fuera de Palestina. Es posible que los destinatarios de la epístola fueran de los primeros convertidos en Jerusalén, que después del martirio de Esteban fueron dispersos por la persecución. Lo vemos en Hechos capítulo 8, versículo 1. A lugares tan distantes como Fenicia, Chipre, Antioquía y más allá. Eso explicaría el énfasis de la apertura de la epístola sobre el padecer con gozo las adversidades que prueban la fe y requieren perseverancia, y también el conocimiento de Santiago de los creyentes dispersos, y el tono de autoridad de la epístola. Santiago, dirigente de la iglesia de Jerusalén, escribió a sus ovejas dispersas. Fíjese que las circunstancias que motivaron, fíjese que cada carta, hermanos, tiene circunstancias que motivan justamente el origen de la carta. Nosotros cuando escribimos una carta, bueno, en este tiempo un WhatsApp o un mensaje de texto, es porque nos motiva algo justamente a escribir, saber cómo está la otra persona o diferentes causas para que originan justamente esa misiva o esa carta. Las circunstancias aquí que estaba justamente pasando los dispersos eran persecuciones de parte de sus compatriotas,
la injusticia de parte de los ricos. Veíamos que había dos grupos bien diferenciados, los ricos y los pobres. Bueno, la injusticia que realizaban los ricos sobre los pobres y el bajo nivel espiritual que tenía esta iglesia que estaba en formación, Ahora bien, vamos a ver con respecto a los conceptos equivocados que ellos tenían. Ellos creían que el simple conocimiento de la verdad era suficiente y que creer que la fe bastaba aunque no hubiese obras. En esto estaban equivocados. Solamente con conocer la verdad era suficiente y no vivirla, y con creer, con tener fe bastaba y no poner obras, no ponerla por obra. Nos faltaría, hermanos, ver el propósito de la carta en el próximo video y entonces estaríamos de lleno. Yo me tomo unos minutos más para cerrar este tema y ya entrar en la clase de mañana específicamente con el análisis del libro de Santiago, ¿sí? 5 minutitos más. Fíjese que la fecha de la carta está entre los años 45 y 48, porque la fecha realmente no es exacta, es una fecha probable. ¿Cuáles son los indicios de esta fecha probable? Usted lo lee en su cartilla. No se menciona la caída de Jerusalén que sucedió en el año 70 después de Cristo. Jacobo, que es el autor aceptado, murió, según Josefo, en el año 62 o 63 después de Cristo. La evidencia interna de la carta señala que es una época temprana de la iglesia porque no tiene ancianos ni diáconos, no los menciona, entonces da la opción de que no los tiene. A los dirigentes se los llama solamente maestros o ancianos, y no había organización porque había miembros que se autotitulaban maestros. Entonces todavía era una iglesia en formación y no había una organización. Los creyentes todavía se reunían en las sinagogas. Todas estas evidencias internas señalan la época temprana de la carta. Recuérdese que se considera la primera carta o el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento. El origen doctrinal de la carta también indica antigüedad porque no hay ninguna referencia a la cuestión de la admisión de gentiles en la iglesia, que justamente fue lo que se trató en el primer concilio a Jerusalén, que resultó en el año 48 o 49. Fíjese que justamente lo que se discutía en ese concilio era que si los gentiles, entre otros temas obviamente, si los gentiles que se convertían al cristianismo tenían que ser circuncidados o no. Otro tema doctrinal, parece que los creyentes a quien fue dirigida no eran nuevos y fue posterior a la muerte de Esteban cuando la subsiguiente persecución motivó el fortalecimiento de las iglesias fuera de Jerusalén. Con la muerte de Esteban, realmente la iglesia sale del territorio de Jerusalén, pasa las fronteras y realmente se dispersa por muchas regiones. Cuando sucede la muerte de Esteban o el martirio de Esteban, Esteban murió en el 34 después de Cristo, tenía 29 años cuando fue lapidado, así que fíjese que esto nos habla de que la carta tiene que haberse escrito entre el año 45 y 48 después de Cristo. ¿Cuál es el propósito? Sabíamos la condición del pueblo, de los destinatarios. El propósito, consolar a los que sufrían persecuciones, instruir en general. Sabíamos que había varios errores, que la iglesia estaba en formación y tenía que ser corregida, y censurar justamente a los que estaban en estos errores. Santiago no se propone contradecir a Pablo, pues ambos estaban en perfecto acuerdo allí con Gálatas, que es justamente el pasaje que es en discusión, Gálatas capítulo 2, versículo 9. Lo vamos a estudiar en profundidad cuando hagamos el análisis del libro. ¿Y cuál es el estilo de Santiago? Brusco, sentencioso, pero vívido y activo. Hermanos, hemos visto
la introducción general de Santiago, y ahora vamos a entrar realmente en lo que es apasionante, que es con Biblia abierta, poder leer la carta y poder hacer un análisis profundo y responsable de lo que Santiago tiene para decirnos, o lo que el libro de Santiago tiene para decirnos. Así que le invito que usted tenga expectativa para el día de mañana y que nos podamos encontrar para aprender más de Dios. Les voy a dejar una tarea que esta tarea, hermanos, va a suplir la asistencia. Como no puedo tomar lista, entonces usted, esta tarea que va a ser breve, usted hágala en media carilla, breve. Usted puede subirla al grupo de WhatsApp o mandármela, va a salir mi teléfono en el grupo, así que usted tiene, el día martes me puede mandar esta tarea, entonces yo voy a entender que usted el día lunes pudo ver los videos y entonces estuvo presente en clase. Justamente la tarea, si usted va a la página 7 de la cartilla, tiene allí, dice, lo que debemos hacer con la palabra, y tiene 4 tópicos: recibirla, oírla, ponerla por obra y examinarla. Entonces, yo le voy a estar pidiendo que usted haga una pequeña reflexión, media carilla, una pequeña reflexión sobre justamente recibir la palabra, oír la palabra, ponerla por obra y examinarla, ¿sí? Eso va a ser a modo de asistencia y también, hermanos, a modo de tarea, ¿sí? Para poder calificarlo. Así que les saludo en la paz del Señor, un placer, y que el Señor me los bendiga y los renueve, y nos encontramos, Dios mediante, mañana.